Bienvenidos a Crimen Mortal. Saludos amantes de lo desconocido. Bienvenidos a Crimen Mortal, el canal donde nos sumergiremos en los más oscuros recovecos del crimen y desentrañaremos los enigmas de figuras infames. En nuestra primera serie nos sumergiremos en la vida intrigante y perturbadora de uno de los criminales más notorios del siglo XX, Charles Manson. Prepárense para un viaje fascinante y aterrador a través de los eventos que llevaron a Manson a convertirse en un líder sectario, manipulador y maestro de la violencia. Exploraremos su infancia turbulenta, sus encarcelamientos, y nos adentraremos en la psicología retorcida que lo llevó a orquestar una serie de asesinatos brutalmente impactantes, y exploramos los aspectos psicológicos que convirtieron a Manson en un ícono del mal. Descifremos los códigos de la oscuridad, será nuestro lema, mientras arrojamos luz sobre los misterios y motivaciones detrás de los crímenes que sacudieron la sociedad. ¿Están listos para explorar las profundidades de la mente perturbada de Charles Manson? Suscríbanse, activen las notificaciones y vengan con nosotros en este viaje al lado más oscuro de la humanidad. Uno de los nombres más infames en la historia del crimen dejó una marca indeleble en la sociedad con su influencia manipuladora y los crímenes brutales perpetrados por los seguidores de su secta. A lo largo de su vida, Charles Mills Manson se convirtió en un símbolo de maldad y caos, y su legado continúa siendo objeto de estudio, fascinación y horror. Este extenso análisis explorará la vida de Charles Manson, desde sus humildes comienzos hasta el caos sangriento que siguió a su liderazgo. Charles Mills Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, en circunstancias que preveían dificultades. Su madre, Kathleen Maddox, era una joven adolescente que luchaba con la maternidad. La falta de un padre estable en la vida de Manson lo dejó propenso a una infancia caótica. De hecho, nunca conoció a su padre biológico y llevó el apellido de su madre hasta que ella se casó con William Manson, un hombre alcohólico. La infancia de Charles Manson estuvo marcada por la delincuencia y los internados. Su madre pasaba largos periodos en prisión por delitos menores, y Charles, a su vez, se encontraba en instituciones correccionales desde temprana edad. Estos años formativos establecieron un patrón de conducta delictiva que perduraría a lo largo de su vida. La vida adulta de Charles Manson estuvo marcada por un viaje turbulento a través de las instituciones correccionales y cárceles, una odisea que influyó significativamente en su desarrollo como líder carismático y manipulador. Desde sus primeros años como un delincuente juvenil hasta su incursión en círculos criminales más peligrosos, Manson demostró una capacidad única para sobrevivir y prosperar en un entorno de encarcelamiento. Después de numerosas estancias en instituciones correccionales durante su juventud, Manson continuó su camino de delincuencia en la década de los 50. Fue arrestado en varias ocasiones por delitos que iban desde el robo hasta el intento de fraude. Este periodo de su vida fue testigo de su inmersión constante en el submundo criminal, donde comenzó a desarrollar habilidades de manipulación que más tarde se convertirían en un componente clave de su liderazgo sobre la familia Manson. Las cárceles se convirtieron en la segunda casa de Manson. Su capacidad para adaptarse al entorno penitenciario y conectar con otros delincuentes le otorgó una influencia inusual. A través de contactos en prisión, Manson formó conexiones que eventualmente lo llevarían a liderar un grupo de seguidores devotos en la década de los 60. Este periodo de encarcelamientos continuos no solo endureció a Manson, sino que también lo transformó en un individuo
que podía inspirar lealtad y obediencia entre aquellos que compartían sus ideologías distorsionadas. La conexión de Manson con la música también se consolidó durante su tiempo tras las rejas. Aprendió a tocar la guitarra y comenzó a componer canciones, algunas de las cuales serían interpretadas por él y sus seguidores más tarde. La música se convirtió en una herramienta para Manson, una vía para atraer seguidores y transmitir su mensaje apocalíptico. A pesar de las condenas y liberaciones repetidas, Manson continuó recaído en la delincuencia. Su vida adulta estuvo marcada por una serie de intentos de escape y comportamientos disruptivos en prisión, lo que refleja su constante resistencia a la autoridad y su desprecio por el sistema penitenciario. La fundación de la familia Manson durante la década de los 60 se nutrió de la red criminal que Manson había tejido durante sus años tras las rejas. Los miembros de la familia eran, en su mayoría, jóvenes desencantados que buscaban propósito en medio de la agitación social y la contracultura. Manson, con su habilidad para manipular y controlar, se convirtió en el líder de esta comuna distorsionada, llevando a sus seguidores por un camino de violencia y caos. En total, Manson pasó más de la mitad de su vida en prisión, siendo arrestado y liberado repetidamente. Estos periodos de encarcelamiento no solo contribuyeron a su conocimiento de la psicología criminal, sino que también consolidaron su perspectiva de la sociedad como un sistema corrupto y despiadado. En resumen, la vida adulta de Charles Manson estuvo inextricablemente ligada a la delincuencia y los encarcelamientos continuos. Su tiempo tras las rejas no solo le proporcionó las herramientas para sobrevivir en un entorno hostil, sino que también cultivó sus habilidades de manipulación que se manifestarían de manera trágica en los eventos posteriores. Desde su juventud marcada por la delincuencia hasta su liderazgo insidioso de la familia Manson, Manson personifica la oscuridad que puede emerger de una vida de encarcelamiento y desesperación. En la década de los 60, Manson comenzó a reunir seguidores, principalmente jóvenes desencantados que buscaban un propósito en medio del cambio social y la contracultura. Estableció lo que él llamó la familia Manson, un grupo de seguidores fanáticos que vivían juntos en comunas, lideradas por Manson. Este grupo se convirtió en una versión distorsionada de una familia, con Manson asumiendo el papel de líder carismático y profeta. La familia Manson estaba compuesta por hombres y mujeres jóvenes, muchos de los cuales provenían de familias de clase media. Manson manipuló sus deseos de rebelión y búsqueda de significado, convenciéndolos de que él era un mesías y que debían seguir sus enseñanzas para sobrevivir a una inminente guerra racial apocalíptica. La noche del 8 al 9 de agosto de 1969 quedará grabada en la memoria colectiva como una de las páginas más oscuras de la historia criminal estadounidense, marcada por la violencia inimaginable y el caos sembrado por los seguidores de Charles Manson. Esta fatídica noche fue el clímax de la paranoia apocalíptica que Manson había inculcado en la familia Manson, y llevó a cabo una serie de asesinatos brutales en las residencias de Sharon Tate y Leno y Rosemary LaBianca. En la casa de Sharon Tate, una actriz embarazada de 8 meses, Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian llevaron a cabo una masacre espantosa. Sharon Tate, junto con Jay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski, fue asesinada de manera brutal en una orgía de violencia. La brutalidad de los asesinatos, combinada con el estado avanzado de embarazo de Tate, agregó una capa adicional de horror a la tragedia. Al día siguiente, el grupo liderado por Manson perpetró otro asesinato brutal en la casa de los LaBianca. Leno y Rosemary LaBianca fueron atacados y asesinados de manera similar a la noche anterior. Los asesinatos se llevaron a cabo con una brutalidad inhumana, y los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con múltiples heridas de arma blanca. Lo que distingue a la noche de los asesinatos Tate LaBianca es no solo la brutalidad de los crímenes, sino también la aparente falta de motivación clara. Charles Manson y sus seguidores no tenían conexión personal con las víctimas, lo que desconcertó a las autoridades y al público en general. Los mensajes escritos con sangre en las escenas del crimen, incluyendo la palabra cerdo, sembraron confusión y terror, generando una atmósfera de caos y desconcierto.
La noche de los asesinatos Tate, la Bianca no solo dejó un rastro de horror en las vidas de las víctimas y sus familias, sino que también alteró la percepción de la seguridad en la sociedad. La brutalidad sin sentido de estos crímenes contribuyó a la creciente paranoia y miedo en la década de 1960, un periodo ya marcado por la agitación social y la contracultura. La conexión de Manson con estos asesinatos y su capacidad para inducir a sus seguidores a cometer actos tan atroces proporcionaron un sombrío recordatorio de la influencia que un líder carismático y manipulador puede tener sobre la psique humana. La noche de los asesinatos Tate, la Bianca sigue siendo un punto de referencia trágico en la historia criminal. Una noche en la que el caos y la brutalidad se desencadenaron en un acto de violencia sin sentido que dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva. El juicio de Manson y sus seguidores comenzó en 1970. Durante el proceso, Manson demostró ser un maestro manipulador en la sala del tribunal. Utilizó tácticas para controlar a sus seguidores y mantuvo una actitud desafiante y errática. Durante el juicio, Manson incluso talló una esvástica en su propia frente, una señal de su desprecio por el sistema judicial. El juicio también reveló la complejidad de la relación entre Manson y sus seguidores. Aunque Manson no participó físicamente en los asesinatos, su control psicológico sobre la familia Manson fue evidente. Fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato y homicidio en primer grado, y recibió una sentencia de muerte, que luego se convirtió en cadena perpetua, cuando California abolía la pena de muerte en 1972. Manson pasó el resto de su vida en prisión, siendo un recluso infame que atrajo la atención de la prensa y los curiosos por igual. A pesar de estar tras las rejas, su influencia continuó resonando. Manson mantuvo correspondencia con seguidores y curiosos, alimentando su mito y su legado macabro. Durante su tiempo en prisión, Manson también se convirtió en una figura de culto para algunos individuos y grupos, que veían en él a un líder contracultural. La música de Manson, grabada antes de los asesinatos, también se convirtió en objeto de estudio y fascinación. Charles Manson murió el 19 de noviembre de 2017, a la edad de 83 años. Aunque su muerte puso fin a su vida física, su legado persiste como un recordatorio oscuro de la capacidad de un individuo para manipular y causar estragos en la sociedad. La sombra de Manson sigue presente en el análisis del crimen y la psicología criminal. La figura enigmática de Manson ha fascinado a psicólogos y expertos en comportamiento criminal. Su capacidad para ejercer control sobre sus seguidores, su carisma perturbador y su manipulación hábil han sido objeto de numerosos estudios. Algunos psicólogos sostienen que Manson tenía rasgos de trastorno de personalidad antisocial y narcisista, lo que contribuyó a su capacidad para justificar la violencia y la manipulación en nombre de sus creencias distorsionadas. Los expertos en psicología criminal han desentrañado las capas psicológicas de Manson en un esfuerzo por comprender cómo un hombre aparentemente común pudo convertirse en un líder capaz de orquestar asesinatos brutales. Manson exhibía rasgos de personalidad notoriamente manipuladores y narcisistas. Su capacidad para influir en sus seguidores y convencerlos de seguir sus enseñanzas apocalípticas revela una habilidad excepcional para la manipulación psicológica. Manson explotaba las vulnerabilidades emocionales de sus seguidores, atrayéndolos con promesas de significado y propósito en un mundo que percibía como corrupto y condenado. La paranoia apocalíptica que Manson cultivó entre sus seguidores también reflejaba su propia visión distorsionada del mundo. Sus creencias delirantes sobre una inminente guerra racial y un renacimiento violento contribuyeron a la creación de un culto centrado en su liderazgo. Manson se presentaba a sí mismo como un mesías, un profeta de un nuevo orden, aprovechando las ansiedades sociales y culturales de la década de 1960. La música, otra dimensión de la vida de Manson, también ha sido objeto de análisis psicológico. Las letras de sus canciones y su intento de utilizar la industria musical para difundir su mensaje revelan un deseo de reconocimiento y poder. Aunque Manson nunca alcanzó el éxito en la música convencional, sus esfuerzos en este campo revelan una búsqueda constante de validación y notoriedad.
La persistente resistencia de Manson a aceptar la autoridad y sus numerosos episodios disruptivos en prisión también han sido examinados desde una perspectiva psicológica. Su comportamiento errático y desafiante sugieren una profunda aversión hacia cualquier forma de control externo, alimentada por su vida marcada por la delincuencia y la institucionalización desde una edad temprana. En última instancia, la exploración psicológica de Manson revela un retrato oscuro y complejo de un individuo cuyas acciones estuvieron enraizadas en una combinación de narcisismo, manipulación maestra y una visión distorsionada del mundo. La figura de Manson sigue siendo un caso fascinante para los psicólogos, ya que ofrece una ventana única para comprender los mecanismos internos de la mente de alguien capaz de liderar a otros hacia actos de violencia insondable. Gracias por brindar un espacio de su valioso tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no están suscritos, les hago una cordial invitación a que lo hagan y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Crimen Mortal. Hasta la próxima emisión.